Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Llegué a casa agotada, con los gemelos dormidos en brazos, su respiración tibia contra mi cuello y el cansancio colgándome de los hombros como una manta mojada. El ascensor no funcionaba, así que subí los 3 pisos a pie, contando los escalones entre jadeos y promesas silenciosas de que todo mejoraría. Al abrir la puerta, una ráfaga de silencio me envolvió, distinta a la paz, era fría, como si ya no perteneciera allí. Dejé el bolso en el suelo, sentí el peso doble de mis hijos y de la vida, y por un momento quise llorar, pero no lo hice. Esa casa, que un día fue mi refugio, me recibía ahora como una extraña. Al entrar en la cocina, el peso de los gemelos aún en brazos, me encontré con una imagen que no esperaba. Junto a mi vieja nevera blanca, apareció otra, nueva, plateada, reluciente, como salida de una exposición. Su brillo contrastaba con la pintura descascarillada de las paredes, como una pieza robada de otra casa. Sentí un escalofrío, no por el electrodoméstico, sino por la certeza de que nadie me había consultado. Dejé a los bebés en su cuna portátil sin apartar la vista de aquel objeto que no encajaba. Y fue entonces cuando entendí que algo había cambiado sin mi permiso. Esta es para la comida de mi madre y la mía. Tú cómprate la tuya y la de los niños, dijo Javier desde el pasillo, sin mirarme, como si hablara con una vecina molesta. Su voz era plana, práctica, sin rastro del hombre que una vez me prometió cuidar de nuestra familia. Tardé unos segundos en procesar lo que acababa de oír, pero su tono no dejaba espacio para dudas. Me giré lentamente hacia él, esperando una risa, una broma, un gesto, algo que deshiciera el nudo que se me estaba formando en el pecho. Pero solo vi su espalda alejándose hacia el salón. Me quedé muda, los labios entreabiertos, la mente paralizada, como si alguien hubiera presionado pausa en mi cuerpo. No sabía si había escuchado bien o si el cansancio me estaba jugando una mala pasada. El zumbido del motor de la nueva nevera rompía el silencio, implacable, mientras yo trataba de entender en qué momento Javier se había convertido en alguien capaz de decir algo así. Quise responder, preguntar, defenderme, pero no me salieron las palabras. Solo sentí que algo dentro de mí empezaba a romperse muy despacio. Subí al dormitorio con los bebés en brazos, cada paso pesaba más que el anterior, como si las escaleras se hubieran alargado para burlarse de mí. El pasillo estaba en penumbra, y cada sombra parecía una advertencia. Al cerrar la puerta detrás de mí, me apoyé contra ella un segundo, con los ojos cerrados, esperando que el dolor se disolviera. Pero no lo hizo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y que estaba cayendo sola, sin red, sin nadie que me sujetara. En la habitación de invitados, la luz del televisor parpadeaba sobre el rostro de Teresa, que estaba estirada en la cama con los pies descalzos sobre el edredón que yo misma lavé antes de dar a luz. No se inmutó al verme entrar ni hizo ademán de levantarse, solo cambió de canal como si fuera su casa. Había bolsas en el suelo, maletas abiertas y un olor fuerte a perfume antiguo que impregnaba la habitación. Todo indicaba que no estaba de paso. Era evidente, Teresa se había instalado para quedarse. Tu marido me dijo que me quede el tiempo que necesite, soltó sin apartar la vista de la pantalla, como si yo fuera el estorbo y no ella. No me saludó, no preguntó por los gemelos, ni por mí, ni siquiera por cortesía. Me quedé en la puerta, sosteniendo una manta y el chupete de uno de los niños, sin saber qué hacer ni qué decir. Ella seguía viendo la tele, con una sonrisa casi burlona que me heló la sangre. En ese instante entendí que no estaba sola contra Javier, también estaba sola contra ella. Subí de nuevo al dormitorio con un nudo en la garganta y las lágrimas pugnando por salir, pero no quería llorar, no la primera noche de vuelta a casa. Me senté en el borde de la cama mientras los gemelos dormían inquietos, y apreté los dientes para no soltar el llanto. Necesitaba mantenerme entera, aunque por dentro ya estuviera hecha pedazos. La soledad pesaba más que el cansancio. Y yo solo quería desaparecer durante unos minutos, o al menos cerrar los ojos sin miedo. Como si percibieran mi angustia, los gemelos comenzaron a llorar al mismo tiempo, sus voces delicadas subiendo como un lamento sin consuelo. Me levanté de golpe para calmarles,
meciéndolos con urgencia mientras sentía el corazón acelerarse sin control. Desde el salón, la voz de Javier estalló con furia: «Hazlos callar, que no se puede ver la tele». Me quedé paralizada un segundo, como si me hubieran dado una bofetada. Entonces abracé a mis hijos con más fuerza, jurándome en silencio que jamás les haría sentir lo que yo estaba sintiendo. No dormí esa noche. Me pasé las horas caminando por la habitación con uno en cada brazo, susurrando canciones que ya no recordaba completas, mientras la casa entera se mantenía en silencio, indiferente. La calefacción no funcionaba bien, y el aire estaba tan frío que los cristales amanecieron empañados desde dentro. Pensé en cómo habíamos llegado a esto, en qué momento se rompió todo, si fue durante el embarazo o antes, cuando yo no quería verlo. No tenía respuestas, solo un cansancio que dolía en los huesos. Y un miedo profundo a que esa fuera mi nueva vida. Javier ya no era el mismo. Apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con monosílabos o frases cargadas de fastidio, como si yo le molestara por existir. Pasábamos los días bajo el mismo techo, pero él vivía en otro mundo, uno donde yo y los niños no teníamos lugar. No me preguntaba cómo me sentía, no tocaba a los gemelos, ni siquiera sabía cuál era cuál. Lo veía en el sofá, riéndose con su madre, y sentía que yo era una extraña, una invitada no deseada en mi propia casa. A la mañana siguiente, mientras intentaba cambiar el pañal de uno de los gemelos con las manos temblorosas del cansancio, Teresa pasó por la puerta entreabierta y soltó, como si fuera un juicio final: «No sabes ni cuidar bien a tus hijos». No lo dijo con preocupación, sino con desprecio, como quien lanza una sentencia sin derecho a réplica. Ni siquiera esperó mi reacción, siguió caminando con su taza de café en la mano. Sentí una punzada en el estómago, como si me hubiera atravesado con algo invisible. Pero me tragué la respuesta porque sabía que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Preparé el desayuno como solía hacerlo antes, con tostadas, café y fruta, intentando fingir una normalidad que ya no existía, pero cuando me giré con la bandeja, descubrí que Javier y su madre ya estaban sentados en la cocina, comiendo aparte. Usaban platos nuevos, distintos a los nuestros, y sacaban los alimentos directamente de su nevera brillante. No dijeron ni buenos días, ni me invitaron a sentarme. Me quedé de pie, con mi café enfriándose en las manos, sintiendo como el aire se volvía más denso alrededor de mí. Cuando intenté meter los yogures de los gemelos en la nevera nueva, Teresa se levantó de golpe, fue hasta el electrodoméstico, cerró la puerta de un tirón y le pasó una pequeña llave por el seguro, sin mirarme siquiera. «Para que no metas tus cosas aquí», dijo con la voz más seca que nunca. El sonido del clic del cerrojo me golpeó más fuerte que cualquier grito. Javier no dijo nada, ni siquiera alzó la vista del móvil. Y en ese gesto de encierro, entendí que me estaban desplazando de mi propio hogar, poco a poco, con cada movimiento. Apreté los puños con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en la palma, pero no dije nada, no grité, no lloré. Me prometí que jamás volvería a mostrar debilidad delante de ellos, que no les daría ese placer. Me tragué la rabia como si fuera veneno, porque sabía que en esa casa la emoción era un arma. Si lloraba, se reirían, si me defendía, me acusarían de loca. Así que me giré, recogí el yogur del suelo y subí las escaleras con la cabeza alta, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Esa misma tarde, mientras sacaba la basura con una mano y sujetaba el carrito doble con la otra, Carmen, la vecina del segundo, se me acercó con una mirada entre amable y preocupada. «Te veo siempre sola con los gemelos». «¿Estás bien?», preguntó, bajando la voz como si no quisiera incomodar. Sonreí por reflejo, como si eso bastara para ocultar el caos que llevaba dentro. Me dio pena que alguien ajeno notara lo que mi propio marido se negaba a ver. Y por un momento, sentí ganas de contarle todo, pero no lo hice. «Javier trabaja mucho», mentí con una sonrisa débil, bajando la mirada para no enfrentar la compasión en sus ojos. Dije esas palabras casi sin pensar, como si las tuviera grabadas, como si fueran parte del guión que me obligaba a representar cada día. Carmen asintió despacio, pero no parecía convencida. Me ofreció ayuda con las bolsas y acarició la mejilla de uno de los bebés con ternura.
Cuando subí de nuevo, la mentira me pesaba más que la compra entera. La verdad era que Javier pasaba las tardes enteras con su madre en el salón, viendo programas que detestaba, riendo con chistes privados y comentando noticias sin invitarme a la conversación. A veces me asomaba con la esperanza de que me dijeran que me sentara, que compartiera un café, que aún era parte de algo. Pero sus ojos pasaban por encima de mí, como si fuera un mueble. Era como ser una sombra en mi propia casa, una figura borrosa que solo existía para cargar bebés y lavar platos. Y cada día dolía un poco más. Una noche, después de acostar a los gemelos, respiré hondo, me arreglé el pelo y bajé con timidez al salón, buscando un gesto, una tregua, una mirada. Me senté a su lado, le toqué el brazo con suavidad, le dije que lo echaba de menos. Javier se apartó con frialdad, como si mi contacto le quemara, y ni siquiera giró la cabeza para mirarme. «Estoy cansado», murmuró, pero su tono era el de quien no quiere ser tocado, ni escuchado. Me levanté sin decir nada, sintiéndome más sola que nunca. Al día siguiente, en la cocina, le pedí que habláramos, que intentáramos arreglar lo que fuera que estuviera roto, pero él me miró de arriba abajo y soltó sin pudor: «No eres la misma desde que diste a luz». Lo dijo como si fuese una ofensa, como si la maternidad me hubiera arruinado. No había rastro de ternura, ni de compasión, solo desprecio. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Apreté los dientes, no por rabia, sino por no derrumbarme allí mismo. Esa noche me encerré en el baño y encendí la luz fuerte, la que nunca usaba. Me miré al espejo y me costó reconocerme: ojeras marcadas, piel apagada, tristeza en los ojos, una sombra de la mujer que fui. Pasé los dedos por mi rostro, como si pudiera borrarme el cansancio o devolverme las ganas de vivir. Recordé cuando Javier me decía que era hermosa incluso sin maquillar, y ahora no me decía nada. Me miré más de un minuto, y por primera vez en meses, sentí lástima de mí misma. Mientras ordenaba el abrigo de Javier para lavarlo, algo cayó del bolsillo interior, un recibo doblado, con tinta ya algo desvaída. Lo abrí por instinto, sin saber qué buscaba, y al leer «Hotel Coral habitación doble noche del 14», sentí como el estómago se me encogía. Esa noche, él había dicho que se quedó trabajando hasta tarde. La fecha coincidía, la excusa también, pero ahora ya no había margen para dudas. Lo peor era que ni siquiera me sorprendía del todo. Durante horas me senté en la cama con el recibo en la mano, mirando fijamente los nombres, la fecha, la dirección, como si al mirarlo más tiempo pudiera cambiar lo que significaba. Recordé cada detalle de esa noche, yo sola con los gemelos con fiebre, llorando sin saber qué hacer, y él, inalcanzable al teléfono. No solo me mintió, me abandonó en uno de los peores momentos. Y mientras tanto, compartía una habitación con otra. El frío que sentí esa noche volvió a instalarse dentro de mí. La sospecha se convirtió en certeza unas noches después, cuando vi su móvil vibrar mientras él estaba en la ducha. Lo cogí temblando, sin querer ser esa mujer, pero ya lo era. En la pantalla se leía: «Te echo de menos. Ojalá no estuviera tu mujer». No tuve tiempo de reaccionar, solo de dejarlo en su sitio antes de que saliera del baño. Pero ya estaba todo dicho. Las pruebas me golpeaban una a una sin darme tregua. Sentí una punzada tan fuerte en el pecho que me costaba respirar, como si alguien me hubiese arrancado el aire de los pulmones con una mano invisible. No quedaba espacio para las excusas, ni para los «quizás», ni para creer que era solo estrés o costumbre. Me estaba siendo infiel, y lo hacía mientras yo daba todo de mí por cuidar de nuestros hijos. La traición no era solo física, era una demolición lenta de todo lo que habíamos construido. Y ahora me tocaba recoger los escombros. A pesar de todo, me convencí de que debía aguantar, por los niños, por la casa, por miedo a lo desconocido. Me repetía que eran fases, que quizá era yo la que no estaba haciendo las cosas bien, que él tenía derecho a sentirse agobiado. Me culpé por haber engordado, por estar cansada, por no sonreír tanto como antes. Me aferré a una mentira disfrazada de familia. Pero por dentro, ya empezaba a romperme en pedazos más pequeños. Carmen me vio una mañana en la escalera,
con los ojos hinchados y las manos temblorosas, y sin que yo le dijera nada, se acercó y me abrazó. Por tus hijos, también debes pensar en ti, susurró con una firmeza que me atravesó. No hizo falta que le contara nada más. Me miró como una madre mira a su hija herida y me dio la fuerza que yo no sabía que necesitaba. Ese día, por primera vez, consideré que quizá había una salida. Esa noche, cuando todos dormían, abrí una caja vacía de galletas y la escondí en el fondo del armario. Empecé a guardar monedas, billetes sueltos, lo poco que conseguía estirar del presupuesto, como si cada euro fuera una piedra para construir mi salida. No sabía cuánto tiempo tardaría, pero tenía claro que no podía seguir así para siempre. Aquella caja se convirtió en mi esperanza silenciosa. Era mi plan secreto, mi refugio, mi posible libertad. Una noche, mientras intentaba calmar a uno de los gemelos que no dejaba de llorar, Teresa salió de su cuarto y gritó desde el pasillo: «Esta casa era mejor antes de que llegaras tú». La frase se clavó como un cuchillo, porque no era solo una ofensa, era una declaración de guerra. Javier no dijo nada. Se limitó a seguir viendo la tele, como si no hubiese oído nada. Entonces entendí que el silencio también puede ser una forma de violencia. Sentí que algo dentro de mí se rompía del todo, y sin pensarlo, me giré hacia ella con la voz firme y la mirada decidida: «Y tú te quedarás sin casa cuando mi paciencia se acabe». Teresa me miró con sorpresa, como si no esperara que yo respondiera, como si por fin hubiera despertado una fiera que creía dormida. Javier sí levantó la vista esta vez, pero no dijo una palabra. Yo temblaba por dentro, pero me mantuve en pie. Porque sabía que ese era el comienzo del final. Horas después, cuando la tensión ya se podía cortar con cuchillo, Javier se acercó a mí en la cocina y dijo con voz baja, casi sin mover los labios: «Si no te gusta cómo están las cosas, te puedes ir con tus hijos». Lo dijo como si fuera una concesión, no una expulsión. Me quedé helada, con las manos en el fregadero y la espalda recta, pero sin poder girarme. La amenaza flotaba en el aire, tan clara como el agua. Él ya había elegido su bando, y no era el mío. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el suelo del baño, abrazando las rodillas, sintiendo como el miedo se apoderaba de cada rincón de mi cuerpo. No tenía a dónde ir, no tenía familia cerca, y los pocos amigos que me quedaban no sabían nada de lo que estaba viviendo. Me sentía atrapada, como si alguien hubiese cerrado una puerta tras de mí y se hubiese llevado la llave. El futuro me parecía un túnel largo y oscuro sin salida. Y, sin embargo, no podía quedarme ahí para siempre. Una mañana, noté que la nueva nevera tenía un charco de agua a sus pies, y al abrir la puerta, un olor extraño a quemado me hizo retroceder. Revisé el enchufe y vi los bordes negros, derretidos, como si hubiera habido un cortocircuito. Nadie dijo nada, pero Teresa, sentada en la mesa, tenía una sonrisa apenas disimulada en los labios. No era una avería, era una advertencia. Una forma más de decirme que no estaba a salvo ni siquiera entre los electrodomésticos. Al mirar más de cerca, noté que el cable había sido forzado, con marcas que no parecían fruto del desgaste, sino de una mano intencionada. El miedo se convirtió en alarma real, y por primera vez pensé que alguien allí dentro quería hacerme daño. No podía demostrarlo, pero lo sentía en la piel. Desde ese día, revisaba los enchufes, cerraba la puerta del dormitorio con seguro y dormía con un oído siempre alerta. La casa ya no era solo hostil, era peligrosa. Teresa, al ver mi cara al descubrir el enchufe, no se contuvo y dijo con tono burlón: «Qué torpe eres, podrías haber incendiado la casa». Lo dijo como quien lanza una provocación envenenada, sabiendo que no podía probar nada. Me giré lentamente hacia ella, buscando alguna señal de humanidad, pero solo encontré desprecio. No me moví, no respondí, porque ya entendía el juego. Estaban empujándome hacia el abismo para luego decir que me tiré sola. Días después, mi cuerpo dijo basta. Me desmayé en plena cocina, con uno de los gemelos en brazos, y solo recuerdo el golpe seco de mi rodilla contra el suelo y el llanto asustado del bebé. Desperté en urgencias, con un gotero en el brazo y los niños en una cuna improvisada junto a mí.
El médico me miró con ojos serios, preocupado, mientras tomaba notas. Sentí vergüenza, cansancio y un nudo en la garganta que ya no pude tragar. Exceso de agotamiento y ansiedad prolongada, dijo el médico, mientras me entregaba un parte que yo apenas podía leer. Me preguntó si había alguien que pudiera ayudarme en casa, si dormía bien, si tenía apoyo familiar, y yo no supe qué responder. Mentí con una sonrisa débil, diciendo que todo estaba bajo control. Pero él no me creyó. Me recomendó descanso absoluto, y yo solo pensaba en cómo hacerlo sin que mi mundo se viniera abajo. Esa noche en el hospital, sola en una camilla bajo la luz fría del pasillo, comprendí que había tocado fondo. Ya no se trataba solo de mí, sino de lo que los gemelos estaban aprendiendo del mundo. Si me quedaba, les enseñaría que el amor era silencio, desprecio y miedo. Y yo no quería eso para ellos. Por primera vez, no sentí culpa por querer irme, sentí necesidad. Volví a casa con la resolución clavada en el pecho como una lanza firme. No volvería a permitir que mis hijos crecieran en un ambiente donde el odio se disfrazaba de familia. No sabía cómo lo haría ni cuándo, pero ya no había marcha atrás. La decisión estaba tomada, y cada día que pasaba era un paso más hacia esa puerta que algún día cruzaría. Empecé a mirar la casa como una cárcel con fecha de salida. Carmen me vio llegar del hospital y supo, sin que yo dijera nada, que algo había cambiado. Me ofreció un café, cerró la puerta de su casa y me habló de Laura, una amiga suya que era abogada y que había ayudado a otras mujeres en situaciones parecidas. Dudé unos segundos, pero luego asentí. No podía seguir sola. Y esa mano tendida fue la primera señal de que no todo estaba perdido. Laura me recibió en su despacho pequeño pero cálido, con una voz serena y una mirada sin juicios. Le conté todo, con las manos temblando, esperando que me dijera que no tenía salida, pero ella solo tomó notas y asintió. «Tienes más derechos de los que te han hecho creer», dijo. Me explicó cómo proteger legalmente a mis hijos y recopilar pruebas del maltrato psicológico. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Durante varias noches, cuando Javier y Teresa dormían, reuní todas las pruebas, fotos de la nevera manipulada, mensajes del móvil, recibos del hotel, comentarios humillantes escritos en notas. Cada documento era un pedazo de mi vida rota, pero también un arma para defender a mis hijos. Lo guardé todo en sobres marcados con fechas, con la precisión de quien sabe que su futuro depende de ello. No temblaba por miedo, sino por el peso de la verdad en mis manos. Estaba construyendo mi salida. Para que nadie encontrara nada, copié todos los archivos en un pendrive y lo escondí bajo el colchón de la cuna de los gemelos, en un rincón que nadie revisaba. Cada día comprobaba que seguía ahí, como quien vigila un tesoro. Sabía que si me descubrían, perdería la oportunidad de defenderme. Era mi póliza de vida, mi red invisible. Esa pequeña memoria era mi escudo. Una mañana, mientras cambiaba pañales con las manos dormidas de cansancio, Javier se acercó y sin mirarme dijo: «Para lo único que sirves es para esto». La frase me atravesó, pero ya no era un golpe, era un eco. Ni siquiera le respondí. Solo lo miré unos segundos y aparté la vista, porque ya estaba muy lejos de él, aunque aún viviera en la misma casa. Sentí que el desprecio se convertía en indiferencia dentro de mí. Esa noche, cuando por fin dormían, el silencio se convirtió en mi aliado. Abrí el armario, saqué la caja con el dinero, comprobé el pendrive y preparé las maletas con lo esencial. No podía llevarlo todo, solo lo necesario para sobrevivir. Cada prenda que doblaba era un paso hacia mi libertad. Los gemelos dormían, ajenos, mientras yo respiraba hondo y me preparaba para saltar al vacío. A las 3 de la mañana, con el corazón golpeándome el pecho, cargué a los gemelos en sus mochilas portabebés, colgué la bolsa con el dinero y el pendrive en mi hombro y salí sin mirar atrás. La puerta se cerró con un clic que sonó como un fin y un comienzo al mismo tiempo. Bajé las escaleras de puntillas, temiendo que un llanto o un ruido despertara a Javier. La noche era fría, pero el aire me supo a vida. Estaba cruzando el umbral de mi propia historia.
Carmen me recibió con los ojos hinchados de sueño pero con los brazos abiertos. Me hizo pasar sin preguntar nada, solo me ayudó a sentar a los gemelos en el sofá y me dio una manta. Su piso era pequeño, pero en ese momento me pareció un palacio. Por primera vez en años sentí un abrazo sin juicio, una mano que no exigía, que no controlaba. Allí, entre esas paredes humildes, pude respirar. Al día siguiente, con Laura acompañándome, fui a la comisaría y conté todo. No me salté ni un detalle, los insultos, el control económico, la manipulación eléctrica, las amenazas. El agente me escuchó en silencio y redactó un informe que parecía interminable. Firmé cada página con una mezcla de miedo y alivio. Salí de allí temblando, pero por primera vez sin sentirme invisible. Pocos días después, un funcionario judicial llegó al piso de Carmen para notificarme que el juez había dictado una orden de alejamiento contra Javier. Me explicó que, desde ese momento, él no podría acercarse ni a mí ni a los niños. Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de incredulidad. Era la primera vez que el sistema estaba de mi lado. Y en ese papel sellado vi una puerta abierta al futuro. Cuando le entregaron la orden en nuestra antigua casa, Javier gritó desde la puerta: «Esto no se queda así». Su voz me llegó a través del teléfono de Laura, que había estado presente en la notificación. Ya no me dio miedo, solo me sonó lejana, como un eco de una vida que ya no me pertenecía. Cerré los ojos y respiré. Él estaba quedándose solo, y yo estaba empezando a vivir. Aquella noche, en el sofá de Carmen, con mis hijos durmiendo a mi lado, sentí una paz que hacía años no conocía. No era un final feliz todavía, pero sí un respiro, una isla en medio de la tormenta. El silencio ya no era amenaza, era descanso. Les acaricié el pelo y me prometí a mí misma que nunca volveríamos a ese infierno. Por primera vez, dormí profundamente. Laura se encargó de gestionar todo el proceso legal con una eficacia y una empatía que nunca había recibido de nadie. Me explicó cada paso del divorcio, me protegió en cada audiencia y consiguió la custodia exclusiva de los gemelos sin que Javier pudiera oponerse. No fue fácil, pero ella no me soltó la mano ni un solo día. Gracias a su trabajo, recuperé no solo mi libertad, sino también mi voz. Por primera vez, me sentí respaldada por la justicia. Tras la orden de alejamiento y la denuncia pública, su amante desapareció sin dejar rastro, y su empresa le dio la espalda en cuanto supieron los detalles. De ser un hombre admirado por su entorno, pasó a convertirse en un paria, alguien que evitaban en reuniones y que sus propios colegas rechazaban. Intentó culparme, pero nadie le creyó. Su mundo se desmoronaba, ladrillo a ladrillo. Y yo, desde la distancia, no sentí lástima. Desesperado, Javier encontró empleo en una pequeña empresa de construcción de un conocido suyo que aún le debía favores del pasado. Pasó de oficina a obra, de traje a mono, y su carácter se volvió aún más amargo y explosivo. Ya nadie lo escuchaba con respeto, y mucho menos con miedo. La vida le estaba devolviendo cada golpe que él me había dado, pero de una forma más lenta y dolorosa. Y yo seguía adelante, sin mirar atrás. Incapaz de soportar su nueva realidad, comenzó a falsificar facturas y desviar dinero de la empresa, creyendo que nunca lo descubrirían. Usó los mismos métodos de manipulación y mentira que una vez empleó conmigo, pero esta vez contra personas que sabían cómo protegerse. Poco a poco, los números no cuadraban y las sospechas crecieron. Su arrogancia le hizo pensar que era intocable. Pero el castillo de naipes ya estaba temblando. Fue detenido una mañana al llegar a la obra, esposado delante de todos sus compañeros, sin tiempo ni para recoger sus cosas. El juicio fue rápido: fraude, falsificación, apropiación indebida. Recibió una condena firme y sin posibilidad de reducción. Nadie fue a visitarlo en la cárcel. Ni amigos, ni amantes, ni siquiera su madre. Teresa desapareció del barrio sin despedirse de nadie, envuelta en un silencio espeso y una vergüenza que ni ella pudo maquillar. Dicen que se fue a vivir con una hermana lejana, en un pueblo donde nadie conociera su apellido. Nunca más supe de ella.
Ni una llamada, ni una excusa, ni una disculpa. Y lo agradecí. No quería fantasmas rondando la vida nueva que estaba empezando. Yo seguí adelante, criando sola a los gemelos con esfuerzo, paciencia y amor. Cada día era una batalla, pero también una conquista, el primer paso, la primera palabra, el primer dibujo colgado en la nevera. Aprendí a reparar grifos, a estirar el dinero, a sonreír aunque no durmiera. Me convertí en madre, mujer y pilar, todo al mismo tiempo. Y lo hice sin pedir permiso. Carmen nunca se apartó. A veces venía a casa solo para abrazarme 5 minutos, o para quedarse con los niños mientras yo iba a entrevistas de trabajo. Se convirtió en una especie de abuela para los gemelos, y en una hermana para mí. Su generosidad era silenciosa, sin aplausos. Me enseñó que hay familias que se eligen, y la elegí a ella. 2 años después, con los niños ya en la guardería y una vida más estable, conocí a Alejandro, un empresario que vino a dejar una donación en el centro comunitario donde trabajaba. No tenía prisa, ni intenciones ocultas, solo una calma que me desarmó poco a poco. Al principio, me costó confiar. Pero él nunca me presionó. Me miraba como quien reconoce la luz detrás de las grietas. Me enamoré sin miedo, con los pies en la tierra y el corazón en paz. Alejandro aceptó a mis hijos como suyos, sin condiciones ni discursos. Juntos formamos una familia donde no había gritos, ni llaves escondidas, ni puertas cerradas con rabia. Solo amor, respeto y segundas oportunidades. Era un renacer, y esta vez, yo elegí cómo vivirlo. Aprendí que de las ruinas más dolorosas puede nacer una vida nueva, más fuerte y más libre que nunca. Que el amor propio no es un lujo, es una necesidad. Que nadie tiene derecho a apagar tu voz ni a hacerte creer que no vales. Lo entendí tarde, pero a tiempo para salvar a mis hijos y a mí. Ahora sé que sobrevivir no era suficiente, merecía vivir. Un día, mientras jugábamos en el parque, uno de los gemelos tropezó y se levantó riendo. Fue una risa pura, limpia, sin miedo. Lo abracé con fuerza y comprendí que esa era mi victoria. Ya no vivían entre gritos ni miradas que juzgan. La paz era real, y estaba tejida en cada pequeña alegría cotidiana. Una mañana, sin esperarlo, me miré en el espejo y me reconocí. Ya no estaba la mujer rota que temía hablar. Vi fuerza en mis ojos, vi dignidad en mi postura, y supe que había vuelto. No era la de antes, era otra, una mujer reconstruida con cada paso que dio lejos del miedo. Y me sonreí, sin vergüenza. Durante mucho tiempo me culpé por haber aguantado tanto, por no haberme ido antes, por haber dejado que me apagaran. Pero comprendí que sobreviví como pude, que fui valiente cada día. Me perdoné por haber creído en promesas vacías, por haber amado a quien no lo merecía. No se trataba de olvidar, sino de soltar. Y al hacerlo, me sentí libre. Había días en que todavía sentía miedo, ecos del pasado que aparecían en medio de la noche. Pero ya no me dominaban. Porque cada vez que miraba a mis hijos dormir tranquilos, recordaba por qué luché. Mi fortaleza no era gritar ni demostrar, era seguir adelante, paso a paso, sin rendirme. Y eso nadie podía quitármelo. Con esfuerzo, logré alquilar un piso pequeño pero luminoso, donde cada rincón llevaba mi huella y no la de otros. Allí colgamos dibujos, cocinamos juntos, pusimos fotos en las paredes. No había lujos, pero sí dignidad. Era nuestro lugar, construido desde el amor y no desde el miedo. Y eso lo hacía inmenso. Empecé a escribir mi historia, primero en un cuaderno, luego en artículos anónimos para un blog de mujeres. Contar mi verdad no me hacía más frágil, me hacía más fuerte. Mi voz, que tanto tiempo estuvo silenciada, ahora era puente para otras. Y cada palabra que compartía era una semilla de cambio. Ya no me callaba. No les oculté a mis hijos lo que vivimos, pero tampoco les llené de odio. Les enseñé la verdad con cuidado, para que aprendieran a reconocer lo que no deben aceptar jamás. No crecieron odiando a su padre,
pero sí entendiendo lo que significa el respeto. La memoria no era para castigar, sino para proteger. Y ellos lo entendieron. Cada año, en la fecha en que huí, me regalo un café caliente y 5 minutos de silencio. No celebro la huida, celebro el coraje. No lloro por lo que perdí, agradezco lo que gané. Es mi ritual íntimo, un recordatorio de que merezco todo lo bueno que tengo. Y de que nunca más volveré a dejar que me apaguen. Hoy camino sin bajar la mirada, sin pedir perdón por existir, sin justificar mi felicidad. Soy madre, soy compañera, soy mujer. No perfecta, pero entera. Y si alguna vez vuelvo a caer, sé que podré levantarme, porque ya lo hice una vez. Soy la que sobrevivió, y luego, por fin, vivió. 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 Vivió.